Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar y pedir al Señor dirección en esta predicación que tendremos en breve. Muchas gracias, Padre Santo, por tu abundante misericordia, Dios grande y bueno, digno de alabanza y de honor. A ti nos acercamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, desde que salimos de nuestros hogares, nuestra mente y pensamiento fue venir a buscar tu rostro, a darte gracias, porque como decía la alabanza que cantamos, pertenecemos a Cristo y pertenecemos al Señor Jesucristo por tu mandato, por tu plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y eso echa fuera el temor, Señor, y nos da el coraje, la determinación y el gozo para estar aquí y querer estar aquí. Oh Padre, todo es obra tuya y a ti te alabamos por eso, Señor. Y te rogamos que tú pongas este mismo querer en aquellos que se están ausentando de la congregación. Oh Señor, que tú reprendas ese espíritu de frialdad que se ha apoderado de muchos, de falta de entrega y de falta, Señor, de ver su necesidad de buscarte. Oh Señor, rogamos por ellos igualmente. Y te rogamos por nosotros mismos, para que tú, Señor, en lugar de permitir o dejar que nuestro ánimo mengue, tú, Señor, acrecientes cada día más nuestra necesidad de buscarte, nuestro deseo de estar, Señor, adorándote por los medios de gracia que tú has puesto a nuestra disposición. Muchas gracias. Ahora te rogamos que tú, Padre, nos dirijas, que pongas en mí tu palabra, Señor, y pongas en los hermanos los oídos atentos y su corazón, Señor, dispuesto a escuchar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a concluir en esta mañana la serie que iniciamos hace semanas, llamada La oración conforme a la Biblia. La oración conforme a la Biblia, o mejor dicho, orando conforme a la Biblia. Al introducir este tema, recuerdo que señalé que si era difícil para el creyente dedicarse de manera constante al estudio de la palabra, a escudriñar las escrituras, mucho más difícil le estaba haciendo, o se le estaba haciendo al creyente en este tiempo orar. La oración está siendo descuidada, digamos, en un gran porcentaje de la iglesia. Un alto porcentaje de la iglesia no ora. Y si ora, lo hace muy ligeramente, muy trivialmente y a veces orando conforme a su opinión o conforme a cómo él entienda que debe orar. Y sin embargo, la Biblia no ha dejado esa herramienta, como he dicho en otras ocasiones, no ha dejado esa herramienta sin enseñársela, sin instruir al hombre de cómo debe utilizarla. La Biblia nos enseña cómo debemos orar, qué elementos debe tener la oración, en qué actitud debe acercarse a Dios el que ora. De modo que esta generación no está haciéndolo como la palabra así lo ha indicado. Y muestra de que no están orando, o que no estamos orando en la medida que deberíamos como iglesia, es justamente la condición de la iglesia, de los creyentes. Usted ve un empuje que hay que hacer a los hermanos para que vengan a la congregación.
Congregarse le está siendo sumamente difícil a muchos. Y hay muchos que se han confiado en sí mismos, en su experiencia, en su tiempo en el Señor. Y hasta entienden que no es necesario congregarse. Y si no es necesario congregarse, mucho menos orar. De modo que la falta de compromiso al querer congregarnos viene dada por una vida sin la debida comunión con el Señor que se da por la palabra, el estudio de la palabra y la oración. Los efectos son una iglesia que no tiene fervor y una iglesia que cada vez tiene menos asistencia, se congregan menos hermanos. Por eso la importancia de este tema. El tema previo fue el estudio de la palabra de Dios, amor por la palabra de Dios. Y este que hemos estado predicando es cómo orar conforme a la Biblia y cómo hacerlo de manera constante. Es un gran peligro al que muchos se acercan al descuidar esta herramienta de orar al Señor. Porque decíamos que cuando uno de los discípulos le preguntó o le pidió al Señor en Lucas capítulo 11, verso 1, Señor, enséñanos a orar. Implícito estaba en esa petición de que ellos sabían que no lo estaban haciendo como debían hacerlo. Y que el Señor sí podía enseñarles cómo orar de manera eficaz. No palabrerías, no repeticiones, no cosas que nacen del deseo humano, sino de cómo Dios espera que tú te acerques a Él sabiendo quién Él es y sabiendo quién tú eres. Enséñanos a orar. Y el Señor le daba dos instrucciones, o mejor dicho, le decía, miren, ustedes cuando vayan a orar, háganlo de esta manera. Eviten las vanas repeticiones y eviten la hipocresía, dando a entender que la oración no es mucho hablar, sino el contenido de lo que se dice. Es lo que tú realmente estás aprovechando esa audiencia que Dios te da para hablarle. Y esto es tan importante que a veces nosotros lo vemos así, bueno, voy a orar. Pero cuando tú le pides a tu papá, digamos una hija o un hijo que le pide a tu papá, papá, quiero hablar contigo. ¿Qué es lo que se supone que hay en tu mente y en tu corazón? Bueno, tiene que haber algo que tú preparaste para hablarle a tu papá o a tu madre. Pero en este caso, para asimilarlo a nuestra comunión con el Señor, voy a usar el ejemplo del Padre. ¿Qué tienes tú en mente? Se sobreentiende que hay un mensaje que tú tienes para comunicar a tu Padre. Tú no vas vacío, tú no vas sin nada en la mente. Tú debes estar con algo importante y de acuerdo a como Él te ha enseñado que te debes acercar a Él. Tú debes ir allí preparado. De modo que nosotros vamos a ver en esta mañana cómo debemos prepararnos para la oración. Que no debe ser algo que ciertamente se te ocurra de esa manera. Lógico que hay momentos cuando tú puedes orar de manera espontánea sin haber preparado el espacio, sin haber apartado ese tiempo de manera anticipada. Vas manejando y de pronto se llegó algo a tu mente que te preocupa. Ojo, invoca el nombre del Señor. Dale gracias. Ora. Sí, claro que sí. Esas son maneras de comunicarse con el Señor de manera instantánea, espontánea, que podemos hacerlo en todo tiempo.
Pero esa no es la oración privada, la oración que, digamos, habitualmente tú tienes que tener. No es la que surge del momento, de la necesidad, por un peligro, por un temor, por algo que se haya presentado de manera momentánea. Esa no debe ser la oportunidad que tú esperes para orar. Nosotros vamos a ver que la Biblia nos enseña a que debemos separar un tiempo, prepararnos para orar, ser disciplinados con ese tiempo igualmente. Y lo hacemos teniendo en cuenta varias cosas. Primero, quiero recordar esto para entrar a el tema de preparándonos para orar. Recordar esto, que la oración tiene propósito basado en 5 puntos que ya de ellos hablé, pero a modo de recordarles, los voy a repetir. La oración es un encuentro que tiene como fin, como propósito, adorar a Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, que esto es una oportunidad para yo adorar a Dios. Saco 1 hora, saco 2 horas del día, me pongo aparte y voy a adorar a Dios. Número 1, expresando lo que el Señor es. Entro a orar expresando lo que el Señor es. Así hacían los hombres que oraban en el Antiguo Testamento. La mayoría de los salmos son oraciones que David expresó al Señor. ¿Y cómo él comenzaba esas oraciones? La mayor parte de ellas reconociendo la grandeza de Dios. Tú eres justo, tú eres bueno, Dios temible, Dios santo. Sí, porque no entramos, hermanos, de manera temeraria a pensar que estamos conversando con un ser humano como nosotros, débiles, pecadores. Nosotros nos vamos a acercar a un ser espiritual, bendito, santo, perfecto. Y lo primero que debemos hacer es separarnos de Él, de su persona y la nuestra. Reconocer esa distancia que existe entre esa poderosa persona y yo. Y voy entonces allí reconociendo quién Él es, para no ir de manera presuntuosa, ni de manera como si yo mereciera estar acercándome a Él. Tengo que ir expresando en mi oración la dignidad, la honra de ese ser glorioso que me permite llegar a Él por su misericordia, solo por su misericordia. Así que número 1, entro en oración expresando, adorando, reconociendo quién Él es. En segundo lugar, lo que todo hombre debe hacer sabiendo quién es Dios. Y cuando veo esa persona santa, ¿verdad? Perfecta, justa, y ahora me veo yo allí, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es, en primer lugar, confesar todos mis pecados delante de Él. Reconocer mis debilidades y flaquezas. Fíjese que en la mayor parte de las instrucciones apostólicas para cómo se debe orar, se establece que allí debe confesarse los pecados delante de Dios. Confesarse e ir con ruegos y súplicas, como decían los niños en una de las citas bíblicas. Sabiendo quién Él es, lo adoro, lo alabo, lo exalto como Él debe ser exaltado. Sabiendo quién soy yo,
me confieso delante de Él, me humillo delante de Él. Como dice el apóstol, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Le alabo, pero igualmente al alabarlo me veo a mí en mis debilidades y entonces reconozco que no le voy a pedir algunas cosas luego, pero antes de yo pedirle debo pedir perdón, antes de yo pedir algo para, digamos, que está en mi corazón o que creo que necesito. Voy a pedir perdón por mis pecados. Voy a dar gracias por incluso Él aceptar que yo me haya acercado a Él. Oh, hermanos, esto yo quiero hacer un énfasis muy grande porque la verdad es que el hombre no reconoce la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra cuando de manera ligera nos acercamos a Dios. Así como si Él tuviera la obligación incluso de escucharnos. Hermanos, piensa, ¿tiene Dios la obligación de escuchar tantos pecadores que diariamente le fallan y se rebelan incluso a su palabra? ¿Tiene Él la obligación? De hecho, no. Él ha prometido escuchar a sus hijos. Pero eso es basado en su gran misericordia, en primer lugar, en su gran misericordia. Y esa misericordia lo llevó a dar a su Hijo Jesucristo para sacrificarlo y para que por medio de Él podamos, sí, acercarnos a Él. Pero todavía cuando nos acercamos tenemos que tener memoria de quiénes somos nosotros y quién es Él. Así que número 2, cuando voy a orar, además de, en primer lugar, exaltarlo a Él, reconociendo su majestad, entonces debo reconocer mi pequeñez y mi flaqueza y digamos, la imposibilidad de que eso se diera a menos que Dios fuera que facilitara ese encuentro. Y en tercer lugar, debemos orar, porque este es el propósito de la oración igualmente, que su nombre sea santificado. Y eso lo aprendemos nosotros en la oración que Él dio. Su nombre sea santificado. ¿Y qué decíamos con eso? Bueno, que el propósito nuestro al ir a orar debe ser por una petición mucho más grande que la mía, que una petición particular mía. La petición de que su nombre sea santificado es que el mundo reconozca lo que yo en este momento reconozco, que tú eres grande, bueno, justo. Oh, que tu nombre en toda la tierra sea santificado, reconocido, honrado en todas las naciones, en todos los lugares del mundo. La iglesia debe orar para que esa gracia que nos alcanzó a nosotros alcance también a millones de personas. Esa gracia que trae vida eterna también alcanza a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Nosotros en nuestra oración no debemos ser egoístas y pedir solo por nuestras necesidades. Hay que mirar que hay tanta gente muriendo sin Cristo. Oh, mi vecino, voy a orar por él. Voy a orar por él, por ellos. Porque es a través del ministerio de la iglesia, a través de la intercesión del pueblo de Dios, que el Señor mueve su gracia, mueve su espíritu. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. Y a través de la oración ferviente a nuestro Dios, intercedemos por los que no le conocen
y a la vez sabemos que cuando el nombre de Dios es santificado en el mundo, Dios en primer lugar recibe la gloria, porque todo es para la gloria suya. Y en segundo lugar, el mundo es beneficiado por esa bendición de tener en sus labios, de poder mencionar en sus labios el nombre bendito de Dios. Hoy no lo pueden hacer porque hoy no le conocen. Hoy no pueden orar a Dios y ser oídos porque no hay en ellos el Espíritu de Dios que le permite entrar en esa comunión. No lo pueden hacer. Por eso mi propósito en tercer lugar al orar es que el nombre tuyo, Señor, y lo que es igual, que el evangelio que proclama el nombre de Dios sea regado en todo el mundo. Que tu palabra corra y que la obra de Cristo sea apreciada por el ser humano y reconocida. En cuarto lugar, propósito de la oración, al ir nosotros a ese encuentro, debe ser pedir que su voluntad revelada nosotros la podamos hacer. Padre, enséñame a obedecer, decía David, enséñame a obedecer tus estatutos, tu palabra. Hermanos, porque ¿quién es que nos da a conocer la persona de Dios? Bueno, es la Biblia. Por medio de la Biblia nosotros conocemos el carácter de Dios. Solo una persona, solo un ser humano no tenía que acudir a la Biblia para conocer el carácter de Dios. Este era nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Por tanto, Él no tenía que acudir a las Escrituras para decir Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es eterno. No. Él es el unigénito Hijo de Dios. Y sin embargo, Él acudía de manera constante a las Santas Escrituras. Mire qué importancia. Él es el modelo de estudio en las Escrituras y Él es el modelo también de oración para nosotros. Entonces, cuando voy a orar, como yo no tengo otra fuente de revelación que me indique cómo es Dios, y como también, aún después de haberle conocido por medio de su palabra, yo constantemente me estoy revelando a obedecer. Entonces yo le pido en oración, Padre, ayúdame a conocer o hacer tu voluntad que ya está revelada en las Escrituras. Es necesario que nosotros le pidamos eso porque es que constantemente nos estamos negando a obedecerle. Aunque sabemos que su palabra nos dice una cosa, constantemente estamos haciendo otra o queremos hacer otra. El ejemplo más claro es, la Biblia nos dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos. No debemos. Porque este es un medio de gracia tan importante. ¿Y cuántos hoy domingo? Primer día de la semana. ¿Cuántos hoy decidieron hacer otra cosa? No están aquí. Es un medio de gracia, pero además de ser ese medio de gracia, es un mandato del Espíritu. No dejen de congregarse. Y fíjese cómo muchos le hacen caso omiso a ese mandato, que no es de hombre, sino de Dios, que se aplica a mí como al niño más pequeño, de menos conocimiento. No, se nos aplica a todos, pero a la vez que me bendice a mí como bendice al pequeñito. Cuando digo pequeñito no digo de estatura espiritual, sino de edad. De modo, mis amados, que constantemente nos estamos revelando a
cumplir con lo que Dios nos ha enseñado. De modo que en oración nosotros debemos decirle: Padre, enséñame a hacer tu voluntad revelada. Empújame, Señor. Y fíjese, ahí usted está reconociendo que aunque la palabra usted se deleita en ella, usted está reconociendo que necesita la ayuda de Dios para obedecerla. Porque una cosa es admirar, una cosa es reconocer la santidad de la palabra, la perfección de la palabra y la bondad de ella cuando se aplica a mi vida. Pero otra cosa es querer hacerla. Querer hacerla. Entonces yo quiero querer hacerla. Yo le pido al Señor en oración: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y en quinto lugar, nuestra oración. Y yo saqué estos 5 puntos, pudiera encontrar más, pero estos 5 puntos son centrales en lo que debe ser el propósito de orar, el propósito de ese encuentro con el Señor. En quinto lugar, aceptar la voluntad secreta de Dios. Aceptar la voluntad secreta. No es lo mismo la voluntad revelada. La voluntad revelada es la Biblia. La voluntad secreta es aquello que no conocemos de Dios, pero que se va dando en nuestras vidas. Y nosotros vemos que le pedimos algo, pero eso no llega. Y lo que llega es algo quizás contrario a lo que nosotros estábamos pidiendo. Al recibir algo que es contrario a lo que estábamos pidiendo, nuestro ser natural, nuestro hombre interior natural, no el espiritual, se resiente y dice, y se revela también. Dice: ¿qué pasó, Señor? Yo te estaba pidiendo por esto y viene esto. Yo te estaba pidiendo que ocurriera esto en mi vida y mira lo que me ha pasado. Si nosotros sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, entonces entenderemos que la voluntad de Dios secreta, la que Él no ha revelado aquí, sino que se va revelando en nuestras vidas a diario, esa voluntad es la agradable y la perfecta, como dice Romanos capítulo 12. Y para eso acentúa ese pasaje que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento de las cosas. Y una de las maneras de cómo renovar la manera que nosotros pensamos es poniendo nuestra fe, confianza en el Señor de que su voluntad secreta es buena para mí. Y que el resultado al final, como dice una alabanza, será para bien, mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Pero eso no es fácil, y eso en nuestra carne no es fácil aceptarlo. Tenemos por tanto que estar pidiéndole al Señor que nos ayude a aceptar lo que Él ha decidido para nosotros en nuestros negocios, en nuestra vida física, amén, en nuestra vida conyugal, matrimonial, en nuestras emociones. Claro, en todo eso, Señor, yo estoy planificando esto con una novia que me quisiera que tú me des, pero yo espero en ti y ayúdame que si tengo que esperar, ayúdame a entender que si tengo que esperar un poco más, Señor, enséñame y dame la capacidad para yo esperar ese momento y el entendimiento, porque mi vida está en tus manos. Y si mi vida está en tus manos, todo lo que está atado a mi vida, todo lo que se relaciona con mi vida, entiéndase, mi meta a casarme, mi meta a tener un trabajo, mi meta a estudiar tal carrera, si eso que son cosas atadas a nuestra vida, están ahí y mi vida está en la mano de Dios, por tanto,
Todo eso también está en la mano de Dios y Él va a decidir de manera perfecta lo que nos conviene. Amén. Así que ese es el quinto punto, ¿verdad? Lo hago pidiéndole al Señor que me ayude a yo aceptar la voluntad secreta suya. Y entonces, cuando nosotros tenemos eso en mente, ¿de qué vamos a hablar allí? O sea, yo no se lo puse así, pero no tiene que ser una cronología, ¿verdad? De esa forma. Yo lo digo porque, en primer lugar, sí debes entrar adorando al Señor, adorándole, lo primero. Y cuando te has preparado de esa manera, entonces hay tres puntos que tú debes tener en cuenta. Número uno, para prepararte para ese encuentro de orar, ¿qué debes hacer primero? Lo primero que yo tengo en esta predicación para compartir contigo es que debes meditar en la palabra de Dios. Debes meditar en la palabra de Dios. Cuando digo esto es si estás listo para una hora en el día para orar, 1 hora o 2 horas, no sé el tiempo que cada uno dedica. Lo primero que tú debes tener en cuenta es que tú debes haber meditado, reflexionado, escudriñado la palabra de Dios. Este es un punto que yo quisiera resaltar. ¿Por qué estoy diciendo que esto debe ser lo primero? Bueno, porque ¿cuál es el lenguaje de Dios? El lenguaje que nos ha revelado para nosotros tener esa conversación con Él. Porque ciertamente tú vas a adorarlo, ¿ok? Pero ¿cómo le vas a adorar? Tú debes haber meditado en la palabra de Dios. La oración no puede ir sin antes ser precedida de la lectura de la Biblia. Tú debes estudiar la palabra de Dios antes de ir a orar. ¿Y por qué, pastor? O sea, no se puede orar sin leer la Biblia. Bueno, tú puedes. Ahora yo te estoy enseñando cómo orar conforme a la Biblia. Cómo ser mucho más eficaz bíblicamente en lo que es el contenido de esa conversación que tú vas a tener. Debes haber meditado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te dice cómo es Él. No, y fíjate que es nueva cada día, dice ella. Y que siempre te va a refrescar. Hay cosas que tú las has leído en muchísimas ocasiones, pero no cobraba sentido anteriormente. Pero hoy hay una situación en tu vida muy particular y cuando tú tienes un trozo de la palabra que te confronta con esa situación particular que tú estás viviendo, entonces tú dices, wow, bendito sea el Señor, mira, yo no había visto esto de esta manera. Señor, gracias. Y ahí tú estás meditando. Imagínate tú en esa actitud ahora de fe, digamos, de éxtasis que tú tienes por haber encontrado un entendimiento mayor de la palabra de Dios. Imagínate luego ir a orar. Estás en una mejor actitud, en una mejor condición de conocimiento. De primero que la palabra de Dios es fiel, que ella habla directamente al corazón. Si tú meditas en la palabra de Dios,
La primera razón es porque ese es el lenguaje de Dios y porque ella te va a confrontar con posiblemente las cosas que tú necesitas hablar en la oración, hablar con Dios. La segunda razón por qué meditar en la palabra de Dios antes de ir allá es porque recuerda que nosotros vivimos en un mundo donde los cables se te cruzan de tanta información que tú tienes día a día. Vivimos en la era de las comunicaciones. Casi todo el mundo tiene un celular. Y ahora casi todo el mundo tiene estas facilidades de comunicarse. Te llaman, te envían mensajitos por WhatsApp, te envían, los profesores y bueno, todo el que está en un trabajo de grupo, le agregan grupos y ya usted sabe cuántos mensajes le envían por ahí. Yo no sé a ustedes, pero yo tengo que estar bloqueando muchos grupos por todos los mensajes que te envían sin permiso ni nada. Ya la gente te envía de todo. Entonces, cuando yo me pongo a pensar el estilo de vida que vivimos nosotros, información de las redes, información del trabajo, información del vecino, información de la familia. Ay, hermano, tu cerebro se carga. Y cuando tú vas así a orar con todas esas cosas en tu mente, cuando tú vas pensando, maestros, todas las tareas que le dejaste al niño y los exámenes que tienes que revisar y todas esas cosas, imagínese usted si usted va así a orar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a orar? ¿Qué es lo que va a hablar con el Señor? Nosotros estamos, a diferencia de 2 siglos atrás, estamos en una situación muy difícil con respecto a tener esa tranquilidad que tenían esos hermanos que nos precedieron. Hoy la vida es muy rápida y demasiado comunicada. Y cada día se va a poner más difícil para uno despejar su mente e ir a conversar con Dios con el contenido necesario. Imagínense cuando llega que ya está presente la inteligencia artificial, estos robots hablándole, ¿verdad? Y ya ustedes saben, y por ahí vienen cosas muchísimo más terribles con respecto al control de la mente. Así que cuando yo voy a orar, necesariamente debo haberme preparado en la palabra de Dios, meditado en la palabra de Dios, que la palabra de Dios ocupe mis pensamientos, ocupe mi corazón. Porque dice el Señor en Lucas capítulo 6, verso 45, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que yo tenga en mi corazón, y el corazón aquí no significa el órgano aquí que palpita, sino el alma, de lo que está en mi alma, de lo que está en mi mente, eso va a hablar, de eso voy a conversar. Entonces necesito meditar en la palabra de Dios. Eso es para prepararme para entrar en la oración. Número 2, rápidamente, debo meditar en la persona y la obra de Dios. Yo debo, cuando medito en la palabra de Dios, y en segundo lugar, medito en la persona de Dios, estoy haciendo lo siguiente. Me acerco al Padre y me acerco y veo lo que Él es. Cómo me amó. Cómo me amó, cómo me cuida, cómo me protege. Dios, como decía anteriormente, quiero meditar en su persona, en su eternidad, en su poderío, en su majestad. Constantemente lo describe la Escritura en mi mente como un ser perfecto, justo,
bueno. Y antes de yo ir a orar, yo me preparo y medito en su persona y en la obra que Él hizo. Y cuando la Biblia me dice que Él envió a su Hijo unigénito a morir por mí, yo que era un impío y pecador, y aún así Él me amó. Y Él entregó su único Hijo en la cruz por mí. Meditar en esa persona de Dios me prepara en mi corazón y en mi mente para ir ya no en una condición de merecedor de que Él me escuche, sino de acción de gracias, de gratitud. Ya voy como aquel hombre que el Señor pone el ejemplo cuando había un publicano y otro que se pretendía, el fariseo que pretendía merecer ser escuchado por Dios. Gracias te doy, Señor, porque yo sí guardo la ley, yo sí estoy, es decir, yo merezco entrar aquí. Y tú escucharme mientras el publicano se golpeaba su pecho. Perdóname, Señor. Perdóname, soy hombre pecador, perdóname. Porque él pensaba en la persona de Dios tan digna, tan perfecta, tan buena, y por todo lo que ha hecho. Cada vez que yo reflexiono en Dios escogiendo a Israel, un pueblo que fue rebelde, un pueblo que fue muy malagradecido con el Señor, muy como dice el evangelista Esteban, muy duro de servicio. Y cuando veo al Señor escogiendo ese pueblo y guardándolo a través de las peregrinaciones por el desierto, veo la bondad de Dios, su fidelidad. Yo me pongo a pensar en esa persona gloriosa que no es solamente en la cruz que demuestra su amor. La cruz es el clímax que muestra cuán dispuesto estaba Dios a llevar un pueblo a los cielos para salvarlo, entregando a su único hijo. Pero el amor de Dios se ha mostrado de manera clara desde la creación del mundo y la historia del ser humano, porque Él de manera providencial y soberana ha cuidado de su creación de manera perfecta. Lo creado por Dios ha sido cuidado. Tanto que el apóstol Pablo resalta que Dios ha mostrado su amor a las generaciones, dándoles la lluvia, la temprana, la tardía, y llenando de sustento sus corazones. Es decir, Dios de manera providencial ha mostrado su amor. Entonces, cuando yo medito en la persona de Dios, lo bueno, lo justo, voy a orar. Primero, conociendo su palabra. Segundo, la palabra me da a conocer al dador de la misma, que es Dios. Ya voy meditando en su persona. No voy a buscar gloria, voy a darle la gloria a Él. No voy a pedir cosas para mí, voy a pedir que su nombre sea reconocido en el mundo. Voy a pedir, mejor voy a dar gracias antes que pedir cosas particulares. Gloria al Señor. Meditar en la persona y la obra de Dios. Y en tercer lugar, para nosotros prepararnos para ese encuentro, debemos apartar un tiempo a solas. Debe ser un tiempo a solas con Dios. Este encuentro no puede ser, digamos, cuando tú estás fregando. Bueno, mientras friego, yo duro 40 minutos fregando, ok,
déjame aprovechar y déjame orar. Voy a lavar y esto me toma una hora, ok, mientras lavo, oro. No puede ser. O cualquier trabajo que esté haciendo usted. No. El ejemplo de oración es nuestro Señor. Y las Escrituras nos enseñan que Él despedía a la multitud y muchas veces, la mayor de ellas, despedía a los apóstoles, a sus propios discípulos. Y se iba solo a orar, él solito. Es un ejemplo claro de que la oración es algo que tú debes, digamos, preparar de manera diaria, a solas, que no esté envuelta otra actividad. Tú debes orar. Tú no puedes permitirte sacar una hora para comer físicamente y no tener una hora para conversar con Dios. No porque lo necesite, sino porque tú lo necesitas. La oración es por ti, no es por Él. Recuerden eso es vital recordarlo. Que Dios te manda a orar en todo tiempo no es para que Él sea beneficiado, porque eso no lo necesita el Señor. Es porque tú lo necesitas. Es para que no entren en tentación. Orar y velar para que no entren en tentación. Instrucciones personales de nuestro Señor. Así que necesariamente tenemos que sacar un tiempo a solas. Y esto es un reto para la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy no quiere sacar tiempo a solas. O sea, el creyente difícilmente tiene apartado un lugar en su casa donde pueda, digamos, apartarse y orar. Por muchas razones. Entonces, hay que crear ese espacio. Hay que crearlo. Esto no es un asunto de que, bueno, cuando yo tenga una casa más grande, cuando yo tenga... No, tú tienes que resolver eso. Porque es que no se está orando, hermanos, como la palabra de Dios nos manda a orar. Tenemos que sacar ese espacio y ese tiempo diariamente para hacer eso. Nosotros sacamos tiempo para hacer ejercicios, sacamos tiempo para comer, sacamos tiempo para todo. Por eso mucha gente está robusta físicamente. Si haces ejercicio constantemente, te crecen los músculos. Si comes diariamente y comes bien, vas a engordar, vas a mantenerte robusto. Si no oras, te puedes ver sumamente fuerte físicamente, pero ¿qué tal el hombre interior? Va a estar debilitado. Entonces hay que orar. Amados, hay que orar. Y yo sé que esta no es un tema que la iglesia lo ve tan excitante. Pero yo no tomo los temas para predicar porque causen algún tipo de, digamos, impacto positivo en cuanto a lo que el hombre llama positivo, de promesas y ese tipo de cosas aquí en la tierra. Cardinal para hacer que la iglesia reconozca su estado. El estado de debilidad viene dado por la ausencia de una vida de oración como enseña la palabra. Tenemos que sacar ese tiempo. Hay que orar, mis hermanos. Esto será de gran impacto en la vida nuestra cuando saquemos ese tiempo a solas para estar orando de acuerdo a la Biblia, como la Biblia nos enseña a orar.
Fíjese la importancia, y con esto concluyo, la importancia que es sacar ese tiempo para orar. Que el apóstol Pablo, hablando acerca de los problemas del matrimonio que pueden surgir en el matrimonio, en 1 Corintios capítulo 7, le da instrucciones a los esposos a que no se nieguen, porque fíjese que la relación entre el esposo y la esposa es siempre, digamos, comparada con la relación que existe entre la iglesia y Cristo. Cristo siendo el esposo, la iglesia siendo la esposa. Entonces, el matrimonio, así que cuando el apóstol dice, miren, el hombre y la mujer no se nieguen a estar juntos, siempre no se nieguen el uno al otro, porque el hombre no es dueño de su propio cuerpo, como la mujer tampoco lo es de su propio cuerpo. De modo que no se nieguen, a menos que, fíjese, a menos que consientan en dedicarse sosegadamente en la oración y luego se vuelvan a juntar. Da una instrucción a que cuando ese tiempo de sacar espacio para orar, lo hagan solos, uno en una habitación, otro en otra. Que el matrimonio, que siempre debe estar unido en la casa y deben dormir juntos los esposos, la única excepción que establece el apóstol aquí es que cuando vayan a estar orando, váyanse solos, el esposo y la esposa. Ahí es permitido y ahí es enriquecedor y no rompe ningún tipo de relación entre ustedes, porque es para orar sosegadamente, tranquilamente, lo que confirma que la oración personal debe ser sacado un tiempo a solas. Hay que apartar tiempo. Fíjense que el hombre y la mujer son una sola carne, ¿sí? Pero aquí se separan, no separan, separan el cuerpo pero con un propósito, a ir a orar. Amados, concluyo este tema señalándole que al igual que predicamos sobre el amor a la palabra de Dios, asimismo nosotros debemos tener un gran amor por ese encuentro con nuestro Señor. No tomar el tiempo de la oración como algo sencillo, sino como algo solemne, como algo tan solemne como lo tomó nuestro Señor. Nuestro Señor era, como lo es, reverente, totalmente reverente en todas las cosas. Y fíjese, con esto voy a concluir, para que nosotros tomemos en cuenta cómo el Señor oraba. En su oración en Juan capítulo 17 dice, y solamente leo unos cuantos versos, oiga cómo el Hijo iba allí a orar. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjese, que tu nombre sea santificado en el mundo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado,
Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, wow, ese es el Hijo que está hablando al Padre. Padre Santo, cuánta reverencia. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y voy a pasar al verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Conocía la persona perfectamente de Dios. Lo llama Padre Santo, Padre justo. ¿Cómo vamos nosotros allí? Vamos con esa solemnidad, con esa reverencia, sabiendo la persona a la cual nos acercamos y la condición en la que nosotros tenemos. Hombres débiles, necesitados de esa ayuda que vendrá del cielo. Él ha prometido escucharnos y bendecirnos. Siempre saldremos fortalecidos cuando oramos a nuestro Dios. Que Dios le bendiga y que el ánimo de buscar el rostro del Señor en oración esté constantemente en tu vida.